no cumpliríamos la primera condición, que era la geométrica. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la condición geométrica? Que la distancia entre dos puntos siempre va a permanecer igual. Y si fuera que la proyección en B fuera menor, el objeto se estaría comprimiendo. Entonces ahí tampoco estaríamos cumpliendo la condición geométrica. Entonces la predicción de las velocidades siempre tienen que ser iguales para que se cumpla la condición cinemática. Ya, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los movimientos de un sólido. El movimiento general de un sólido es la composición de un movimiento de traslación del centro de masa y de un movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Como podemos ver ahí en la imagen, hace un movimiento de traslación porque se mueve del origen y también de rotación, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, estado de reposo. El estado de movimiento más simple de un sólido es el reposo, en el que la velocidad de todos sus puntos es nula. El estado de reposo puede ser instantáneo o permanente. El instantáneo, si la velocidad de todos sus puntos se anula en un momento dado, como podemos ver ahí en la imagen, se está moviendo una caja y en un momento dado se detiene. Entonces sería el estado de reposo instantáneo. Y el permanente, una columna que está, bueno, si este estado se mantiene durante un cierto intervalo de tiempo, como la columna está permanentemente en reposo, entonces sería un ejemplo. Siguiente. Ya, ahora movimiento de rotación. Un cuerpo rígido realiza un movimiento de rotación cuando sus partículas describen circunferencias alrededor de una recta llamada eje de rotación, es decir, que gira sobre su propio eje. En este caso, las trayectorias de todas las partículas del sólido son circunferencias concéntricas. Ahí podemos ver un ejemplo del movimiento de rotación de la Tierra, ya que la Tierra gira sobre su propio eje. Ahí hicimos un video donde la compañera hace un ejemplo de lo que es el movimiento de rotación. Como podemos ver, el perno ese que está al medio es como su eje y los pedales giran de su propio eje. Ese es un pequeño ejemplo que hemos hecho. Dale, sí. Ya, ahora movimiento de traslación. El movimiento de un cuerpo rígido es de traslación cuando se produce el traslado del cuerpo en particular de un punto a otro. Estos pueden ser movimientos rectilíneos o curvilíneos. La traslación, dale la anterior. Ya, traslación rectilínea. Esta traslación rectilínea es la traslación que hace un cuerpo en forma recta. Y la traslación curvilínea es la traslación que hace un cuerpo de forma curveada, podría decir, ¿no? En la traslación rectilínea, un ejemplo que podemos poner es, dale el video, por favor. Ahí, por ejemplo, es una traslación rectilínea. El compañero ahí se va a trasladar de punto A a punto B de traslación rectilínea porque va en forma recta, ¿no? Si el compañero se moviera, por ejemplo, en zigzag, ya sería una traslación curvilínea. Otro ejemplo de traslación sería, digamos, estamos en nuestra casa, que sea nuestro punto A, y la universidad es el punto B, entonces ya esa también sería una traslación. Siguiendo con el tema, yo les hablaré sobre el movimiento rototraslatorio. El movimiento rototraslatorio es el movimiento más general del sólido rígido y es originado por la superposición de dos movimientos básicos, que son el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Como ya lo explicó mi compañero los conceptos básicos de estos movimientos, yo les explicaré otros
concepto que va para el movimiento rototraslatorio. En el movimiento de traslación, todos los puntos del sólido se mueven en trayectorias paralelas. La velocidad de un punto del sólido es la misma que la velocidad del centro de masa. Es decir, como se ve en la gráfica o en la imagen del movimiento de traslación, todas las velocidades que apuntan serán las mismas. Y en el movimiento de rotación, alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, la velocidad de un punto del sólido es proporcional al radio de la circunferencia que describe, y su dirección es tangente a dicha circunferencia. Es decir, que la velocidad tangencial es igual al radio de la circunferencia por la velocidad angular. En otras palabras, este movimiento se estudia como la superposición del movimiento de traslación del centro de masa más el movimiento de rotación alrededor del centro de masa. Pero se simplifica su estudio si el cuerpo rígido realiza una rodadura, es decir, que gira sin deslizarse. Como podemos ver en el gráfico, el movimiento de traslación más el movimiento de rotación es igual al movimiento de rodadura. Y hablando del movimiento de rodadura, siguiente por favor. La rodadura es un caso especial del movimiento de rototraslación de un cuerpo rígido, y se dice que hay rodaduras sin deslizamiento si no hay movimiento relativo entre el cuerpo y la superficie en el punto instantáneo del contacto. Además, establece un vínculo entre los movimientos de traslación y de rotación realizados por el cuerpo, a partir de una relación entre la velocidad del centro de masa y la velocidad angular del cuerpo. Para ejemplificar, supondremos, como está en la imagen, es un cilindro con radio R y masa M, podríamos decir, que rueda sin deslizarse sobre una superficie plana. Si el cilindro rueda sin deslizarse, el punto del cilindro que está en contacto con la superficie, en este caso es el punto O, como está en la imagen, este se encontrará por la condición de rodadura instantáneamente en reposo respecto a la superficie. Es decir, que la velocidad en este punto será nula. Y este punto se lo conoce mayormente como centro instantáneo de rotación. Y se le dice así porque instante a instante rota, pero no se desliza. Todo el cilindro rota respecto... Todo el cilindro rota respecto de un eje perpendicular al plano de rotación que pasa por el punto O. Este eje se lo conoce como eje instantáneo de rotación. Como ya le había dicho, este punto rota y no se desliza, es decir, cambia de posición como se puede ver en el otro gráfico. Y en ese instante todos los puntos, en ese instante todos los puntos del cilindro tendrán el vector velocidad perpendicular a la recta que une el punto, es decir, estas velocidades serán igual al radio, que es la recta que los une por la velocidad angular, que en este caso se lo ve en la gráfica. Cuando el cilindro rueda, como está en la imagen, el centro de masa se desplaza a una longitud que coincide con el arco de la curva correspondiente al ángulo girado, en un cierto intervalo de tiempo, y haciendo algunas operaciones que tendremos que la velocidad es igual a la radio por la velocidad angular. Y ahora, siguiente, por favor. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de movimiento rototraslatorio, que como se puede observar, la rueda se traslada y al mismo tiempo tiene movimiento de rotación. Antes se lo conoce como movimiento de rodadura o movimiento de rototraslatorio. Siguiente, por favor. Movimiento helicoidal. Es un movimiento rototraslatorio que resulta de combinar un movimiento de rotación en torno a un eje dado con un movimiento de traslación a lo largo de ese mismo eje. Además, sucede al mismo tiempo. Como ejemplo, tenemos ahí un tornillo que está basado con un eje helicoidal. Y el concepto de eje helicoidal es que es una línea que simultáneamente el eje de un movimiento de rotación y la recta según la que se produce la traslación de un cuerpo. Y es por eso que el movimiento helicoidal tiene un movimiento espacial que puede ser representado por un conjunto continuo de desplazamiento.
y es por eso que se observa que en el movimiento helicoidal de ese tornillo que podemos ver, el eje actúa como eje de rotación y deslizamiento, ya que la partícula al tiempo que gira en torno al eje se traslada a lo largo del mismo. Eso sería mi parte. Bueno, continuando con lo que hablarán mis compañeros, yo les voy a hablar sobre la composición de los movimientos. Como anteriormente estábamos hablando con mis compañeros sobre el movimiento de rotación, movimiento de traslación y en su conjunto de estos dos, el movimiento rototraslatorio. Primeramente vamos a hablar del movimiento de traslación, que no es más que el movimiento de un cuerpo de un sitio a otro, y el movimiento de rotación. Como podemos ver, para el movimiento de traslación, este barco, como ejemplo, está en cierto lugar en una laguna, pero también al momento de efectuarse el movimiento cambia de posición. Y bueno, también el movimiento de rotación, vamos a hablar un poquito sobre las fuerzas que hacen internamente al momento de girar un cuerpo. Como podemos ver el ejemplo acá de una rueda de la fortuna, todos conocen. Entonces vamos a tocar más a profundidad las fuerzas internas de dichos movimientos. Ya. Composición de los movimientos rotatorios. Hay dos: composiciones cuyos ejes concurren en un punto y la composición de movimientos rotatorios en ejes paralelos. Como podemos ver en la primera imagen, el cuerpo está girando sobre un punto, y como podemos ver en la segunda imagen, podemos ver en este video, por así decirlo, anteriormente lo que ya había dicho, la rueda de la fortuna, que es un cuerpo que tiene un punto central que llamamos eje, y hay diferentes cuerpos que giran basándose en esa rueda. Siguiente, por favor. Ya. Rotaciones cuyos ejes concurren en un punto. Aquí podemos ver las velocidades que, si podemos ver en la imagen, lo voy a ejemplificar en el video, perdón. Vamos a ver las fuerzas que influyen dentro de un cuerpo al momento de rotar. Si podemos ver en la parte de arriba, podemos ver una rueda, por así decirlo, que está girando sobre su propio eje. Estos vectores fuerza que hacen dentro de la rueda es lo que nosotros llamamos rotación. Y al momento de girar, los vectores de fuerza giran sobre el mismo eje. En la figura de abajo podemos ver la misma rueda, pero con los vectores de traslación, que están direccionados de forma lineal sobre su mismo cuerpo, pero apuntando al lugar o direccionando al lugar donde se están trasladando. La suma de estos dos vectores, por así decirlo, tanto el de rotación como el de traslación, tienen una resultante, el cual sería el vector de rototraslación, como podemos ver en la imagen de abajo, en la rueda de abajo, que al momento de girar y al unirse estos dos vectores, tanto el de rotación como el de traslación, hacen una resultante que podemos ver en dicha imagen, que en este caso está representado por radio sobre segundo, como podemos ver en este video, y tiene una dicha fuerza y es constante debido a que está combinada la rotación con la traslación. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, composición de movimientos traslatorios y rotatorios en un punto distinto al eje principal. Como vimos anteriormente, y bueno, si observamos en este caso esta rueda, tiene un eje principal, que sería el centro, pero eso se mantiene constante siempre y cuando el punto central esté en el eje, como podemos ver en este ejemplo. Como podemos ver, acá el punto central, que es el punto azul, está constante en el eje, entonces el vector es constante sobre su misma línea. Pero si en este caso podemos poner el punto azul en un punto distinto al eje, y el vector
el vector resultante de las fuerzas anteriores que ya había hablado, que es la combinación tanto de traslación y rotación, no va a ser constante. Entonces, a esto me refería con el momento de rotación y traslación en un punto distinto que no sea el eje. Como podemos ver en la imagen de acá arriba del video, está el ejemplo un poco más detallado de cómo varía el eje o el vector de rotación, por así decirlo, en un punto distinto al eje. El vector rotación cambia de sentido al momento de cambiar el punto central de dicho movimiento. En el caso de la rueda de la fortuna, como vimos, tiene su eje principal, pero hay diferentes casetas, por así decirlo, donde entran las personas en diferentes puntos de dicha rueda. Entonces podemos ver en ese ejemplo, aunque es un cuerpo que no gira, pero se aproxima al ejemplo que estoy dando, es un cuerpo que no se traslada, perdón, tiene diferentes puntos. Pero ahora, ¿qué pasaría si esa rueda de la fortuna, en vez de girar sobre un punto estático, comienza a girar como una rueda de una bicicleta o de un auto, por así decirlo? Esos puntos donde están las casetas tienen diferentes fuerzas vectoriales resultantes al momento de hacer ese movimiento de girar, porque está haciendo el proceso de rototraslación. Bueno, yo les voy a hablar sobre las invariantes. Invariante es algo que no cambia al aplicar un conjunto de transformaciones. Son magnitudes que no se modifican a medida que el cuerpo realiza el movimiento. En el contexto cinemática del sólido rígido, se utiliza la palabra invariante en un sentido espacial, no temporal. Por eso se denomina invariante a cualquier magnitud cuyo valor de un punto a otro no varía del sólido rígido. Siguiente, por favor. En la primera invariante, la velocidad angular, el vector velocidad angular es la misma para todos los centros de reducción. Este valor es un vector equivalente a un vector libre. También se puede decir, se puede definir como un vector axial paralelo al eje de rotación, cuya dirección es la del eje de giro y su sentido coincide con el avance de un tornillo. Siguiente. Segunda invariante, velocidad de deslizamiento. La proyección de la velocidad de cualquier partícula del sólido en dirección de la velocidad angular es la misma. Velocidad de deslizamiento es la proyección de la velocidad de cualquier punto en la dirección del eje instantáneo de rotación. Siguiente. Siguiendo con el tema, el centro instantáneo de rotación se define como el punto del cuerpo en el que la velocidad instantánea del cuerpo es nula. Las propiedades del centro instantáneo de rotación, o CIR, para abreviarlo, todos los puntos realizan instantáneamente una rotación alrededor del CIR. El CIR puede ser un punto del cuerpo rígido, pero también puede estar fuera de este. Si el cuerpo realiza una traslación pura, el CIR se encuentra en el infinito en dirección normal de la dirección de la traslación. En un movimiento plano del CIR siempre existe, pero puede cambiar su localización en el cuerpo. Para localizar el CIR basta con trazar líneas perpendiculares a la velocidad de dos puntos del cuerpo rígido y ver dónde se cortan, y donde se corten será el centro instantáneo de rotación. Si el sólido tiene un punto fijo, este será el CIR. El módulo de la velocidad del punto sería igual a la velocidad angular por la distancia del punto al centro instantáneo de rotación. Y si a mayor distancia,
del centro instantáneo de rotación, mayor será su velocidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo de una barra en la que en el punto B la dirección de su velocidad es hacia abajo y en el punto A su velocidad es hacia la derecha. Y ahí trazamos las perpendiculares a esas velocidades y podemos ver que el centro instantáneo está fuera de la barra. Para que en otro ejemplo sería, si esa misma barra, sus velocidades estarían en la perpendicular a la barra, ese centro estaría en el centro de la barra. Siguiente. Ángulos de Euler. Los ángulos de Euler constituyen un conjunto de tres coordenadas angulares que sirven para especificar la orientación de un sistema de referencia de ejes ortogonales, normalmente móvil, respecto a otro sistema de referencias ortogonales, normalmente fijos. Y viéndolos también de otra forma de estudio, los ángulos de Euler nos sirven para poder representar o describir la orientación de un cuerpo en el espacio. Estos ángulos son llamados también como phi, teta y psi, que en otros libros también son representados como alfa, beta y gamma. Siguiente, por favor. Un ejemplo de cómo pillar los ángulos phi, teta y psi serían representados en un plano cartesiano de 3 dimensiones. Para pillar el ángulo psi, ahí tenemos un ejemplo de ZXY, donde Z va a ser su eje fijo de referencia o de rotación, que hace que X y Y se muevan a una misma distancia, y entre X y X' se encuentra el ángulo psi. El ángulo θ, el eje de referencia o eje de rotación fija sería X, y entre X y Z' y Y' se mueve, y entre Z y Z' se encuentra el ángulo θ. Y para el ángulo psi, el eje fijo de referencia o de rotación sería el Y', y entre donde estaba antes X' y donde está ahora X', ahí se ve en la línea verde, se encuentra el ángulo psi. Siguiente, por favor. Relación con los movimientos de Euler. Una forma de descomponer cualquier rotación en el espacio según tres rotaciones elementales, de forma que la suma de las tres determine unívocamente la rotación original. En usarlos los denominamos ángulos de Euler. Nosotros aquí lo utilizaremos en contexto de dar la orientación de una base móvil respecto a una fija. Se trata de dar la orientación de una base móvil cualquiera a tres ángulos que correspondan a tres rotaciones. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la precesión, notación y rotación. ¿Qué es la precesión? La precesión o movimiento de precesión es el movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje instantáneo de rotación en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí tenemos un ejemplo del planeta Tierra. El norte de la Tierra da un giro de 360 grados en torno a la polo de la eclíptica. Ahí se ve como en el ejemplo. Notación. Rotación es el movimiento ligero irregular en el eje de rotación de objetos simétricos que giran sobre su eje. Esto quiere decir que la notación es parecido a la precesión, pero en vez de dar una vuelta de 360 grados, lo hace, pero con una ligera variación. Se puede decir que da la vuelta en zigzag, así como se ve en el ejemplo. Rotación simplemente explicado es cuando la planeta Tierra da un giro de 360 grados en una aproximada de 24 horas redondeado. Gracias. ¿Eso fue todo? Sí, ingeniero.
Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas, por favor. A ver, Paz Arano Julio César, un número del 1 al 112. 59. López Castro Luis Armando, ¿está? Sí, ingeniero presente. Ya, pregúntale por favor a Paz Arano. ¿Hay algún otro movimiento aparte de traslación o de rotación que pueda realizar el cuerpo? ¿O son solamente esos dos? O sea, el movimiento de rotación y traslación son los movimientos básicos que puede realizar un objeto rígido. Un tercer movimiento podría ser la combinación de ambos, que fue lo que explicamos, que viene a ser como el ejemplo de la rueda, que gira sobre su propio eje y a la vez hacia, o sea, sobre la misma recta, digamos, hace traslación y rotación. Después de eso, no. Serían básicamente los tres movimientos que hay, digamos. Correcto. Ya, Álvarez Gutiérrez, Presente. un número del 1 al 119. 40. 40. Espinosa Mérida Rocío. ¿Está? Fernández Vaca Yersin. Presente, ingeniero. No preguntó anteriormente, ¿no? No, ayer pregunté en estadístico, ingeniero. No, pues papá, estamos en mecánica. Estamos... Por eso no pregunté. Ya. Pregúntele, por favor, a Álvarez Gutiérrez. ¿Cuáles son los estados de reposo de un cuerpo? Y explique la composición de movimiento. Ya, los estados de reposo que tiene un cuerpo sólido rígido son el instantáneo y el permanente. Para darte un ejemplo, el instantáneo, como expliqué, una caja tiene una cierta velocidad y en un determinado tiempo se detiene. Y el permanente, una columna que permanece permanentemente en reposo. Ahora, definición de movimiento, ¿no? ¿Me preguntaste? Composición de movimiento. Ya, la composición de movimiento se divide en dos, que es la composición de movimiento traslatorio y la composición de movimiento rotatorio. Esta composición de movimiento rotatorio a la vez se divide en dos, que rotaciones cuyos ejes giran, concurren, y está la composición de movimientos rotatorios de ejes paralelos. Bien. Caiguara Rivera, un número del 1 al 119. 26. Catalán Morales, ¿está? Céspedes Solís, ¿está? Sí, ingeniero. Pregúntele, por favor, a Caiguara. ¿Te me podría explicar en tus palabras cuál es el movimiento helicoidal? Es el mismo que el movimiento rototranslatorio. Es la superposición de los dos movimientos básicos que expliqué, que es el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. O también y que eso resulta da el movimiento de rodadura o el movimiento rototranslatorio. Bien. Rodas Arancibia Noemí. 45. González Mocoso, ¿está? Ingeniero, buenos días. Pregúntele, por favor, a Rodas. Ya.
Yo quisiera que me explique cuál es la diferencia entre una traslación rectilínea y una traslación curvilínea. Ya. Te lo voy a explicar con ejemplo. Por ejemplo, si yo manejo una bicicleta, si manejamos una bicicleta para la traslación rectilínea, por ejemplo, si estamos en una avenida y manejamos una bicicleta de un punto a otro, el movimiento que va a efectuar es de forma rectilínea, porque va a ser constante. Pero, por ejemplo, si esa misma bicicleta está en un campo donde, no sé si conoces, donde hacen bicicross, el campo es de forma con montañas, por así decirlo, con pequeñas montañas donde se puede hacer acrobacias. Entonces ya no sería un movimiento rectilíneo al momento de trasladarse esa bicicleta, estaría subiendo, bajando, pero también se estaría trasladando de un punto a otro. Entonces, esas serían los conceptos de esos dos movimientos, tanto el lineal como el de movimiento, el de traslación lineal y el de traslación curvilínea. Ya, muchas gracias. Rodas Carmona está. Ingeniero. Número del 1 al 119. 90. Rodríguez Aldrin está. Sí, ingeniero. Hágale una pregunta, por favor, a Rodas Carmona. Terminando la exposición, hablaron sobre el CIR. Quisiera que me expliquen, mostrando ejemplos donde el CIR está ubicado en diferentes posiciones respecto al cuerpo. Si me pueden explicar de eso. Perdón, no se te escuchó. No se escuchó nada. Lo repito de nuevo, ¿me escuchan? Sí, por favor. Ya, quisiera saber sobre el CIR, el Centro Instantáneo de Rotación. Mostraron 3 ejemplos donde el CIR se encontraba en diferentes posiciones respecto al cuerpo. ¿Cuáles son estas posiciones? ¿Y por qué se dan? Perdón, Rodríguez, está pésimo tu audio, no se entiende nada. Ahorita conecto un audífono. No, lo siento, Rodríguez, no se entiende absolutamente nada. Rojas Molina está. Rojas Molina. Rojas Cerrudo. Buenos días, ingeniero. Buen día. Pregúntele, por favor. Prácticamente, ¿cómo hallamos los ángulos de Euler? Que alguien explicó eso, pero no me quedó muy claro. No recuerdo la verdad. Ya, alguien del grupo que le ayude. Técnicamente los ángulos de Nombre. Euler Rolando Calizaya. Rolando Calizaya. Ya, ok. Técnicamente los ángulos de Euler, hay sin fin de ejemplos para hallar los ángulos de Euler, porque se puede hacer ¿cómo se puede decir? Una combinación de los 3 ejes cartesianos en cualquier espacio o tiempo. Se puede combinar para hallar los 3 tipos de ángulos, pero yo aquí solamente di un ejemplo de los miles que hay, que serían para hallar los ángulos psi, teta y psi. Para explicar cómo se hallan los 3 ángulos, tendría que investigar los sinfín de pasos de formas de hallarlo. He investigado que hay una combinación de más de 20 combinaciones entre los 3 ejes cartesianos, y es muy larga, así que no hay una en sí como explicarte una definición exacta de cómo pillarlo. Aquí solamente mi grupo solo encontró un ejemplo de cómo pillar un ángulo de los fines que hay. No se puede en sí definir cómo. ¿Y para qué sirven los ángulos de Euler?
Entonces, por lo menos explíquele eso. Sirve para, viéndolos de otros lados, sirve para determinar o describir un cuerpo en el espacio. O sea, saber saber su orientación, quiero decir, en el espacio. Me dicen la orientación a través de un sistema de eje cartesiano, ¿no es cierto? De sistema de... Sí, eso. A través de los ángulos de Euler se puede saber la orientación o describir eso, ¿no? En el espacio. Así es. Ya. Estamos con Sousa Pérez Sergio. Sí, presente. Un número. 80. Pinto Saldaña Edson está. 5 minutos más. Pregunte. ¿Está Pinto Saldaña? No viene venido. Parece. Prestel Lobo Nicolás. Buenos días, ingeniero. Buen día. ¿Su pregunta? Ingeniero, disculpe, creo que yo ya pregunté en la anterior exposición. Ya, entonces estamos con Quiroga, Mamani, Brenda. Gracias por la honestidad. Quiroga, Mamani, ¿está? Sí, presente, Oye, ingeniero. Pregúntele, por favor, a Sousa Pérez. Ya. ¿Me podrías explicar de nuevo la definición de las invariantes? Las invariantes es cuando un conjunto, es cuando cuando se le aplican varios conjuntos de traslaciones y no se mueve. Okay. No está muy claro. ¿Alguien del grupo? Sí, me acuerdo. Yo, ingeniero. ¿Nombre? Rodas, Carmona. Ya, ¿qué me dice? El concepto de invariante es algo que no cambia al aplicarle un conjunto de transformaciones. Son magnitudes que no se modifican a medida que el cuerpo realiza el movimiento. Así es. Calizaya Choque, un número. 73. Panoso Borda, ¿está? Presente, Inge. Hágale, por favor, una pregunta a Calizaya Choque. Bien. ¿Cuáles son las rotaciones de Euler? Rotaciones de Euler. Que yo sepa solamente son la de rotación, la de nutación y la de precesión, las tres. Bueno, no son tres. Ya. Bien, jóvenes, les voy a mostrar su planilla del grupo. Están con una nota de 66. Quienes respondieron bien tienen más 5 puntos. Quienes respondieron, no pudieron responder, tienen menos 5 puntos. Quienes ayudaron a sus compañeros tienen más 5 y lo único que han hecho quienes no respondieron es perjudicar al grupo. Por favor, el día jueves tenemos es el martes, ¿no? El siguiente martes tenemos el primer parcial. A ver, déjenme confirmar un segundito. Jueves 2 tenemos el parcial de las preguntas que sus compañeros han pasado ya. Entonces, voy a tratar de conseguir un aula. El examen es presencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿El examen va a ser a las 7 en punto o 7:30?
El examen vamos a hacerlo a las 7:30, ¿les parece? Así Sí, si, ingeniero, si está está, Mejor, ingeniero. perfecto. está muy frío. Demasiado. Entonces, 7:30, nos vemos en la universidad. Ahí voy a tratar hoy día voy a tratar de conseguir un aula para ese examen. Listo, jóvenes, que tengan un excelente día. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero, Hasta luego, gracias. que les vaya bien. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.